la clase de hoy. Mañana, después en algún buen momento que tengan un horario libre, por ir a la tardecita para no levantarlos tan temprano, vamos a ver leyes físicas, así cerramos la UP4 y el lunes arrancamos las 5. ¿Sí? Yo igual ya las 5 la habilité, es cortita, hay 4 videos disponibles, está el apunte, ¿sí? Y ya esta noche voy a habilitar las 6, ¿sí? Que sería todo lo previo para el parcial. Entonces, hoy vamos a ver la anatomía de la tráquea y de las vías pulmonares inferiores, es decir, el pulmón segmentado a partir de la división de los bronquios que se originan de la tráquea. Bien, pero antes de empezar a ver las características del pulmón, es necesario que estudiemos específicamente qué características tiene la tráquea. Bien, qué características tiene la tráquea. Bien. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar a hablar de la tráquea como un órgano. ¿Sí? Fíjense, nosotros ya hemos visto que la tráquea es un conducto cartilaginoso que se extiende a partir de la laringe, ¿bien? Y que termina a nivel de la quinta vértebra torácica en la bifurcación que se llama carina, donde la tráquea se bifurca en un bronquio fuente derecho y en un bronquio fuente izquierdo. La tráquea, como ustedes saben, es un conducto cartilaginoso que se orienta desde adelante hacia atrás y la región posterior está abierta, sus extremos exteriores están abiertas por un músculo liso, que es el músculo que cierra a la laringe, a la tráquea. ¿Bien? Básicamente, cuando llega a nivel de T5, la tráquea se bifurca en un bronquio fuente derecho, que es un bronquio que tiene una forma mucho más recta sobre el pulmón derecho, y en un bronquio fuente izquierdo, que va a tener una forma de una S itálica, es decir, como si fuera una S que se subramifica. ¿Bien? Por otro lado, vamos a decir que la tráquea se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la quinta vértebra dorsal o torácica, donde se produce la bifurcación de la misma. Vamos a ver que anatómicamente, en su descenso a nivel del tórax, la tráquea se profundiza desviándose hacia la derecha por la presencia del callo aórtico. Y en los pacientes adultos, la tráquea desde desde C6 hasta la T5 puede medir aproximadamente 12 centímetros. Entonces, fíjense que en este ejemplo estamos viendo la tráquea, los anillos traqueales, su bifurcación en bronquio fuente derecho, en bronquio fuente izquierdo. El espacio ubicado por debajo de la bifurcación es un espacio muy importante para la distribución linfática que recibe el nombre de carina, ¿bien? Que es un espacio donde vamos a tener importantes ganglios donde desemboca la linfa proveniente, ya sea del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Bien, ahora, si ponemos atención en las relaciones, en primer lugar, cuando ustedes tengan que estudiar las relaciones de la tráquea, se tienen que centrar en dos cortes transversales. Primeramente, se tienen que centrar en un corte transversal a nivel de la cervical, específicamente donde inicia la tráquea, es decir, en la sexta vértebra cervical, y por otro lado, se van a tener que centrar en un corte torácico. Y entonces, en ese corte cervical y en ese corte torácico, poder diferenciar cómo va variando el recorrido de la tráquea y su relación con grandes vasos, con nervios y linfáticos en ese recorrido de corte transversal. Por lo tanto, fíjense que acá tenemos en un extremo superior la laringe y a partir inmediatamente debajo del cartílago cricoides aparece el primer cartílago traqueal, que va a ser el que delimita el inicio de la tráquea
desde la sexta vértebra cervical. A partir del primer anillo traqueal hasta la bifurcación de la tráquea, nos vamos a encontrar con la vértebra torácica número 12, presentando una longitud total en un paciente adulto de 12 centímetros de longitud. Esto es una vista directamente anterior. Ahora, si yo veo a la tráquea desde atrás, voy a ver que los anillos traqueales quedan abiertos hacia posterior, pero cada anillo traqueal está cerrado por una pared membranosa formada por un músculo liso. ¿Bien? Esa es la característica fundamental del cartílago traqueal. ¿Bien? Que básicamente la tráquea en su vista posterior, los estrechos posteriores de los cartílagos que forman la tráquea se terminan unificando a través de un músculo liso membranoso. ¿Bien? Entonces, como ustedes pueden ver, a nivel de la quinta vértebra cervical, la tráquea se bifurca en un bronquio principal derecho, un bronquio fuente derecho, y por otro lado, en un bronquio principal izquierdo. ¿Bien? Esto es lo que nos tiene que quedar en claro. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos van a tomar a nosotros en el examen final o en el examen parcial? Saber distinguir qué puedo encontrar o de qué manera se relaciona la tráquea si yo la veo desde un corte tomográfico de la cervical o si yo la observo desde un corte tomográfico a nivel de la región torácica. Bien, por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Esto es un corte del Latarjet donde estamos viendo la tráquea a nivel de la sexta cervical, es decir, donde empieza la sexta cervical. Entonces yo voy a ir marcando, además de tomar las referencias, voy a ir marcando para ir viendo de manera más fácil cómo está la tráquea. Entonces, a nivel cervical, ustedes van a ver que la tráquea se encuentra ubicada, en este caso, detrás de la tiroides. ¿Ven? La tráquea se encuentra ubicada en este espacio detrás de la tiroides. ¿Ven? La tiroides, recuerden que es una glándula del sistema endocrino que se encuentra dividido, en este caso, en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo, el cual su región central, llamada istmo, presenta una estructura piramidal que se orienta hacia la laringe. Entonces, a nivel cervical, la tráquea se encuentra ubicada detrás de la tiroides y delante del esófago. Fíjense qué importante esto, ¿ven? Se encuentra ubicada delante del esófago y detrás de la tiroides. Por otro lado, es importante ver que a los laterales de la tráquea podemos encontrar lo siguiente. Podemos encontrar, en este caso, la arteria carótida común, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es decir, detrás del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho de la tiroides, nos vamos a encontrar con la arteria carótida común. A su vez, hacia el lateral de la arteria carótida común, nos vamos a encontrar con la vena yugular interna. Bien, la vena yugular interna. Bien, que se encuentra periféricamente a la tráquea, al lóbulo tiroideo, la carótida y, por otro lado, en este caso, ¿sí?, a la carótida interna. Fíjense que entre la carótida interna, la tiroides y la tráquea aparece una rama arterial que es la rama tiroidea, es la rama que da origen justamente a la tiroides. Tanto del lóbulo izquierdo como del lóbulo derecho, ustedes se van a encontrar que periféricamente a la carótida
hacia la región medial y llegando al lóbulo tiroideo, se van a encontrar con la arteria tiroidea. Ahora, periféricamente a la arteria tiroidea y a la tráquea aparece el nervio recurrente derecho, como también podemos ver acá, el nervio recurrente izquierdo va a quedar contenido entre las ramas arteriales que llegan justamente a la tiroides. Entonces, estos son como datos importantes que ustedes tienen que manejar con respecto a la distribución de lo que pueden observar en un corte tomográfico. Entonces, ¿qué voy a decir? La tráquea hacia adelante se relaciona con la tiroides, hacia atrás con el esófago, hacia los laterales con el nervio laringio recurrente derecho y el nervio recurrente laringio izquierdo. El nervio recurrente laringio izquierdo está rodeado por la arteria tiroidea inferior y justamente detrás del nervio recurrente, lateralmente encuentro la arteria laringia, la arteria tiroidea. Ahora, por fuera de la arteria tiroidea, me voy a encontrar hacia lateral la carótida interna y la vena yugular externa. Hacia atrás del esófago me encuentro directamente con el cuerpo vertebral cervical. Bien, entonces eso es lo que ustedes tienen que tratar de distinguir en las relaciones que se establecen a nivel cervical con la tráquea. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Entonces, vamos a ir haciendo un pequeño cuadrito, ¿sí? Vamos a ir escribiendo un pequeño cuadrito, ¿está? Así nos queda bien en claro. Tráquea. Anterior. ¿Cuál es la relación anterior? ¿Cuál es la relación interior? Más fácil. Tiroides. ¿Cuál es la relación posterior? Esófago. ¿Cuál es la relación lateral? Nervio recurrente, laringio, derecho e izquierdo. Lateral también. ¿Qué voy a encontrar a nivel lateral? La rama arterial tiroidea. Derecha e izquierda. ¿Y qué Ese más voy a encontrar? lateral puede decir la tiroides también o no. Sí, laterales, nervio recurrente laringio, derecho-izquierdo, más la rama arterial tiroidea derecha-izquierda. ¿Qué otra cosa más lateralmente puedes encontrar? La arteria carótida, más la vena yugular. Está bien. Y posteriormente del todo, ¿qué me queda? La columna, el cuerpo vertebral, S6. ¿Se entiende? Esas serían las relaciones que ustedes deberían conocer con respecto a la tráquea. ¿Entiende? ¿Sí o no? Sí, 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 se ¿Vamos? entendió, Guille. Ese es el dibujo más fácil, es decir, eso es lo que les van a pedir a ustedes. Cuando ustedes tengan que describir, por ejemplo, la tráquea, les van a pedir que hagan una descripción del corte cervical a nivel de C6 como un corte a nivel torácico, que ahora vamos a ver a nivel torácico cómo se ve justamente la tráquea. Pero eso a nivel general para que ustedes se den cuenta cuáles serían las relaciones que yo tengo anterior, posterior, lateral o hacia más posterior del todo, que sería el cuerpo vertebral.
¿Queda claro? Sí, Guille. Muy bien. ¿Se va entendiendo? Bien. Ahora, vamos a ver cuáles son las relaciones torácicas. Fíjense que acá ya estamos hablando, en este caso, me voy a estar refiriendo a un corte de T5. ¿Bien? Acá estoy viendo un corte transversal de T5. ¿Bien? Y en este corte transversal de T5, ¿con qué me voy a encontrar? Fíjense, vamos a ir marcando las relaciones específicamente de la misma. Acá voy a estar viendo a nivel de T5, ¿qué es esto? El timo. ¿Bien? Entonces, acá estoy hablando del mediastino superior. Perdón, del mediastino superior. Ahora, fíjense que voy a estar observando acá. Voy a observar la tráquea, bien, la tráquea y el esófago. La tráquea y el esófago van a seguir estando por detrás. Y voy a ver el cuerpo vertebral de T5 hacia atrás. Pero ¿qué diferencia voy a encontrar acá? Fíjense que en este caso, acá me voy a encontrar con el callado de la aorta. ¿Ven? Este sería el callado de la aorta, que el callado de la aorta lo que va haciendo es ir desplazando parte, parte de la perdón, del diafragma como de la tráquea hacia el lateral. ¿Bien? Entonces el callado de la aorta tiende a desplazar la tráquea hacia lateral. Pero por otro lado, fíjense que acá estamos viendo parte de lo que sería el sistema de la vena ácigos. ¿Ven? Acá estamos viendo parte de la vena ácigos. ¿Bien? Parte de la vena ácigos que se va a introducir en la aurícula derecha. ¿Bien? Ahora, fíjense que por fuera de la vena ácigos aparece el nervio frénico derecho y por fuera del callado de la aórtica aparece el nervio frénico izquierdo. ¿Bien? Ahora, por otro lado, fíjense que entre la tráquea y el esófago aparece, en este caso, el nervio vago izquierdo. Y por otro lado, voy a ver que por fuera, ¿sí?, del anillo que rodea a la tráquea y el esófago, aparece el nervio vago derecho. ¿Bien? Entonces, lo importante es ver que a nivel torácico, el callado de la aorta tiende a desplazar hacia la izquierda, el callado aórtico desplaza hacia la izquierda a la aorta, desplaza a la izquierda a la tráquea. ¿Bien? Desplace hacia la izquierda de la tráquea, quedando rodeando, fíjense, por los dos nervios vagos. ¿Sí? Fíjense que el nervio vago derecho va a quedar entre la tráquea y el esófago, y por fuera de la membrana que rodea a la tráquea del esófago quedará el nervio vago derecho. ¿Bien? Pero básicamente fíjense que la tráquea y el esófago van a estar rodeados por el callado de la aorta y por otro lado por el sistema de la vena ácigos. Hacia adelante por el timo, el mediastino superior, esto va a ser el esternón, y hacia atrás nos vamos a encontrar con el cuerpo de la quinta vértebra cervical. Ahora, lateralmente, fíjense que todo esto que estamos observando es pulmón. ¿Bien? Todo esto que estamos observando es pulmón. ¿Bien? Todo esto es pulmón. ¿Se entiende la relación? Sí, ¿Sí?
Está un corte Entonces, transversal T5. esto en T5, exactamente. Básicamente antes de que se bifurque la tráquea. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? La tráquea en T5. Adelante se va a encontrar con quién? Con el nacimiento del callado aórtico, nacimiento del callado aórtico, ya estoy escribiendo por la mierda, el callado aórtico y el sistema ácidos. También voy a encontrar el timo hacia anterior. Bien. Posteriormente tengo el esófago, lateralmente tengo el nervio vago derecho e izquierdo. Bien, y hacia atrás de 5. ¿Se entiende? Esto sería un poco las relaciones que tenemos que tener en cuenta con respecto a la tráquea a nivel de las relaciones torácicas, ¿sí? En T5. También podemos decir que lateralmente, además en los nervios vagos derecho e izquierdo, puedo ver las pleuras viscerales e ilios pulmonares derecho e izquierdo. ¿Entienden, chicos? Sí, Guille. Todo lo que vayamos, todo lo que vayamos completando de las láminas va a ser a partir de estos dibujos tridimensionales que yo puse para que quede mejor, ¿sí? Entonces, salvo segmentación broncopulmonar, que lo vamos a hacer entre todos. Ahora, una vez que sabemos qué características tienen los bronquios, cómo se bifurcan, ¿sí? Y qué características tiene su ubicación, ya sea en el tórax como en la región cervical, tenemos que saber qué son los pulmones. Primeramente, los pulmones, como ustedes conocen, fisiológicamente, hasta ahora, son los órganos esenciales de la respiración, ya que en ellos la sangre venosa se convierte en arterial. Ustedes saben que son dos pulmones, uno derecho y otro izquierdo, y que se encuentran ubicados en el tórax, separados entre sí por un espacio real llamado mediastino. Vamos a ver que los pulmones van a presentar variaciones en su volumen, que van a depender de la capacidad del tórax y del estado de inspiración y expiración, que eso se depende gracias a las diferencias entre la presión pleural y la presión alveolar, que da origen a la presión transpulmonar y por ende a la distensibilidad. El peso, por ejemplo, en el hombre adulto del pulmón es de 1.300 gramos en promedio. 700 gramos pesa el pulmón derecho y 600 gramos aproximadamente pesa el pulmón izquierdo. ¿Sí? Estamos hablando de la totalidad. Entre los dos pulmones, aproximadamente los pulmones pueden pesar 1.300 gramos. El pulmón rosado, por ejemplo, puede ir variando, en realidad el color de los pulmones puede ir variando de acuerdo si se trata de un niño, de un adulto, de un tabaquista, etcétera. Por ejemplo, en un niño el color del pulmón es gris rosado. Luego en el adulto se hace mucho más azulado. Ni hablar, en una persona tabaquista el pulmón se hace mucho más oscuro. Ahora, a medida que el paciente avanza en la edad, se van a ir formando en la superficie del pulmón depósitos de pigmentos
de diferentes formas y tamaños que corresponden a la impregnación de polvo inhalado en el tejido conjuntivo del órgano, lo cual también van a contribuir a la transformación del color del pulmón. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar la configuración externa del pulmón y por otro lado, la configuración interna del pulmón. Y para empezar esto, quiero que se vayan a la lámina donde dice configuración externa del pulmón. No sé si la tienen a mano. Configuración externa del pulmón. Bien, para ir completando los lados de la lámina. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la configuración externa del pulmón, vamos a ver lo siguiente. El pulmón derecho, fíjense que presenta dos tipos de cisuras, una cisura horizontal que se extiende desde el vértice hasta el inicio de la cisura horizontal, aproximadamente unos 6 centímetros. Es decir, desde el vértice al inicio de la cisura horizontal van a haber 6 centímetros de longitud. La cisura horizontal divide al pulmón en un lóbulo superior y en un lóbulo medio o anteroinferior. Y por otro lado, a partir de la cisura horizontal se origina una cisura oblicua que divide al lóbulo medio o anteroinferior del lóbulo inferior. Ahora, es importante tener en cuenta que el lóbulo inferior es aquel que va a tener las costillas o surcos que van a dejar impresiones, van a dejar marcas. ¿Bien? Ahora, por otro lado, fíjense que esa cisura oblicua que separa el lóbulo medio del lóbulo inferior, fíjense que por otro lado es importante tener en cuenta que el vértice del pulmón suele sobresalir entre 1 centímetro a 1,5 centímetros el orificio de la primer costilla. Entonces, el orificio de la primer costilla, es decir, del orificio superior del tórax, se puede llegar a palpar el vértice del pulmón derecho. Aproximadamente el vértice puede salir entre 1 a 1,5 centímetros sobre esa superficie. Y por otro lado, podemos ver que la superficie inferior o la cara inferior del pulmón derecho es cóncava, deprimida, debido a que se apoya sobre el hígado y sobre el diafragma. ¿Bien? Entonces, de esa manera estamos analizando la configuración externa del pulmón derecho. ¿Bien? Ahora, por otro lado, tenemos que decir que el pulmón se relaciona con otras capas. Por ejemplo, acá tenemos el pulmón está tapizado por una capa de pleura visceral, que es un epitelio simple plano, luego por una capa pleural justamente parietal, y entre la capa parietal y los músculos intercostales, acuérdense que existe una fascia que se llama fascia endotorácica. Bien, la fascia endotorácica es un espacio rico en tejido conectivo que separa los músculos torácicos de la pleura parietal y visceral que rodea el pulmón en su capacidad de expansión. Bien, entonces hay que tener en contacto también esta característica que se da en su configuración externa. Bien, ahora, por otro lado, si miramos un preparado cadavérico, fíjense, acá tenemos un pulmón derecho. Bien, esta es una imagen que obtuve de un atlas de la UBA, del PRO, donde podemos ver, por ejemplo, que la oblicua, la fisura horizontal, divide el pulmón en un lóbulo derecho, el cual el vértice del pulmón derecho suele sobrepasar la primera costilla aproximadamente unos centímetros, 1,5 centímetros. Ahora, la fisura oblicua, fíjense que va a separar al lóbulo inferior del lóbulo medio. Ahora, el lóbulo inferior va a ser justamente aquel donde las costillas se apoyen y dejen marcas o impresiones importantes. Ahora, si yo miro una vista medial, es decir, una vista media del pulmón izquierdo aislado, se puede apreciar el hilio.
¿Bien? El hilio pulmonar. Ese hilio pulmonar que tiene la entrada de vasos, de bronquios y salidas de nervios que van a ser importantes para poder mantener la nutrición nutricia como la irrigación de los bronquios en este caso. Fíjense que acá estamos viendo un bronquio izquierdo donde podemos ver los bronquios, justamente el superior, el inferior, las venas pulmonares y la arteria pulmonar en su centro. ¿Bien? Entonces, esto es una imagen cadavérica en donde podemos ver la distribución de las distintas estructuras que corresponden al paquete neumónico. ¿Bien? Ahora, si yo quiero configurar externamente el pulmón, es decir, ustedes se van a ir a la segunda imagen. En la segunda imagen, ustedes tienen, ¿sí? Este dibujo, ¿bien? Ustedes tienen este dibujo, ¿sí? Donde tenemos que tratar de diferenciar las características del pulmón izquierdo. Entonces, el pulmón izquierdo, fíjense que va a estar separado en un lóbulo superior de un lóbulo medio. Ese lóbulo superior del lóbulo medio está separado por lo que se conoce por la cisura oblicua o la cisura mayor. Fíjense que entre el vértice del pulmón, que nuevamente a la diferencia del vértice izquierdo, puede sobresalir hasta 1 centímetro el orificio de la primer costilla, ese vértice pulmonar. Ahora, la diferencia entre el vértice y el origen de la cisura oblicua, también de la misma manera que en el pulmón izquierdo, es de 6 centímetros aproximadamente. ¿Bien? Ahora, por otro lado, la cara inferior del pulmón también es cóncava y deprimida por el efecto del hígado y el diafragma. En este caso, acá, perdón, no es el hígado, acá me equivoqué, no es el hígado, sino que es el diafragma directamente. ¿Sí? Acá copié y pegué sin querer, ¿sí? Es cóncava por el apoyo del hígado. ¿Bien? Entonces, la cara inferior es cóncava y deprimida por el efecto del diafragma y del corazón. Fíjense que sobre la concavidad medial, en esta parte, acá se va a apoyar el corazón. Esta concavidad medial, que está justamente ubicada sobre el hilio pulmonar, ¿sí? Medial o interno, se apoya el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, el corazón más el diafragma garantizan que el piso o el borde inferior del pulmón también presenten una concavidad. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Y Guille, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? no, la pregunta. Por mi parte, por lo menos no. Bien. Una vez que entendemos la configuración externa del pulmón, ahora tenemos que detenernos a interpretar la configuración interna del pulmón, es decir, por dentro, cómo vemos el pulmón desde la cara medial o interna. Bien, entonces acá tenemos el pulmón derecho, la cara medial o interna del pulmón derecho. Y fíjense que en la cara medial interna del pulmón derecho podemos encontrar marcas o impresiones, como así también el hilio pulmonar por donde se insertan los bronquios, las arterias y la salida de las venas. ¿Bien? Entonces, fíjense que el hilio pulmonar tiene una característica en forma de raqueta. ¿Bien? Entonces, ustedes van a ver que el hilio pulmonar va a estar formado hacia atrás, esto va a ser anterior. Vamos a marcar para darnos cuenta las características y la ubicación de las mismas. ¿Bien? Entonces, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. ¿Bien? Entonces, ustedes pueden ver que el bronquio fuente, ¿sí? Derecho, se va a ubicar en el hilio a nivel posterior de la entrada del hilio pulmonar. Delante del hilio pulmonar nos vamos a encontrar
con la presencia de la entrada de la rama derecha de la arteria pulmonar. Y por debajo, a nivel anterior de la rama arterial pulmonar derecha, nos vamos a encontrar con la vena pulmonar superior y por debajo con la vena pulmonar inferior. Bien, todo esto que ustedes están viendo rodeando, ¿sí?, al hilio pulmonar no es nada más ni nada menos que la pleura visceral. ¿Ven? Todo eso es la pleura visceral. Ahora, la pleura visceral, cuando rodea al hilio, va a formar una estructura de dos hojas. ¿Ven? Esa estructura de dos hojas se llama refracción de las pleuras viscerales. Y a partir de la refracción de las pleuras viscerales se forma lo que se conoce como el ligamento pulmonar derecho. Bien, entonces las pleuras viscerales van a rodear al hilio pulmonar, van a formar una refracción como dos hojas que se chocan y al final van a formar el famoso ligamento pulmonar derecho. Bien, ahora fíjense que hacia debajo, hacia inferior, anterinferior, en la cara anterinferior del hilio pulmonar, nos vamos a encontrar con la impresión de la aurícula derecha. Ahí se va a apoyar la aurícula derecha. Por otro lado, podemos ver en este corte, ¿sí?, la cisura horizontal, ¿bien? Y por otro lado, podemos ver también la cisura oblicua que atraviesa el hilio pulmonar. Por lo tanto, podemos ver el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo posterior. ¿Bien? Entonces, estamos viendo justamente los lóbulos que identifican al pulmón. ¿Bien? Ahora, por otro lado, vamos a ver que en esta zona, ¿ven?, que rodea al hilio pulmonar, hay una marca, ¿ven? Y esa marca corresponde a la impresión de la vena ácigos, ¿bien? De la vena ácigos, que la vena ácigos desemboca en la aurícula derecha. Y acá podemos ver hacia superior la impresión de la vena cava superior, que también desemboca a esta altura en la aurícula derecha. ¿Bien? ¿Se van dando cuenta? Entonces, eso es lo que estamos analizando en una configuración interna del pulmón. En una configuración interna del pulmón derecho podemos ver el hilio pulmonar dado por hacia posterior la entrada del bronquio fuente, por delante el bronquio fuerte, la arteria pulmonar derecha, y hacia anterior la vena superior pulmonar y la vena inferior pulmonar. Por detrás del hilio pulmonar nos vamos a encontrar con la impresión de la vena ácigos que desemboca en la aurícula derecha y la impresión de entrada de la vena cava superior. Por debajo del hilio pulmonar anterior-inferior me voy a encontrar con la impresión de la aurícula derecha. ¿Se entiende, chicos? Cómo se analiza el corte. Es decir, ustedes tienen una imagen para completar, que es esta. ¿Sí? Esta es la imagen, si no me equivoco. No, es esta. Esta es la imagen que tienen para completar, ¿sí?, del pulmón, de la cara interna del pulmón derecho. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Sigue. Sí, sí, completando. Recuerden que también se les dice que el hilio pulmonar tiene forma como una raqueta de pádel. También se le dice eso, ¿sí? Vamos bien, no hay ninguna duda, se va entendiendo el tema. Va siendo fácil hasta ahora la explicación. Pues la facu vieron todo difícil. Sí, para mí está bien mejor ahora. En la facu fue todo más rápido.
Sí, sí. Ahora en rato, cuando termine la clase, tengo que buscar mi teléfono, así puedo subir cosas mejor, puedo actualizar la página, si no. Analizar específicamente el pulmón izquierdo. Bien, el pulmón izquierdo tiene la siguiente característica. Fíjense que el hilio pulmonar, ¿sí? Recuerden que el hilio pulmonar se forma por la conjunción, ¿sí?, de la pleura visceral rodeando esta estructura. Y esa pleura visceral va a formar lo que se conoce como refracción de la pleura visceral y por último el ligamento pulmonar. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar dentro del hilio pulmonar? Vamos a encontrar que a nivel superior se encuentra la la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria acá es azul y las venas son rojas, porque hacen lo contrario. Entonces, a nivel superior me voy a encontrar con la vena pulmonar. Debajo de la arteria pulmonar me voy a encontrar con el bronquio fuente izquierdo. ¿Bien? Me voy a encontrar con el bronquio fuente izquierdo. Y delante del bronquio fuente izquierdo me voy a encontrar con la vena superficial o la vena pulmonar superior y por debajo la vena pulmonar inferior. Ahora, fíjense que acá, detrás del hilio pulmonar, aparece la impresión del callado órtico. ¿Ven? Ahí se apoya el callado órtico. Y ese callado órtico me va a dar por un lado a el tronco brachiocefálico, a la arteria subclavia izquierda y al tronco brachiocefálico venoso. ¿Bien? Entonces acá tengo el tronco brachiocefálico arterial. Acá tengo el tronco de la arteria subclavia izquierda y acá tengo el tronco venoso brachiocefálico. Y fíjense que delante de justamente del hilio pulmonar se apoya o se impresiona el ventrículo izquierdo, como dijimos, ¿no? Por eso la concavidad que tiene la base del pulmón está dado por cómo se apoya sobre el diafragma y por otro lado, cómo se apoya el ventrículo izquierdo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Sí, Guille. Bien. Esto es importantísimo. Esto es pregunta de examen. Esto hay que repasarlo bien, ¿sí? ¿Qué pasa en el hilio pulmonar, en el lado derecho, en el lado izquierdo? ¿Cómo se distribuye la arteria y la vena? Esto se pregunta bastante, ¿sí? Vayan copiándolo. Esto es anterior y esto es posterior, ¿no? Es al revés a lo que habíamos visto en el pulmón derecho. Eso es anterior y eso es posterior. Ahora, ¿cómo se produce la segmentación broncopulmonar? ¿Bien? Entonces, acá vamos a trabajar con la tráquea. Bien, acá vamos a marcar la tráquea. Acá vamos a marcar la carina, que es el sector inferior a la bifurcación de la tráquea. Y por un lado vamos a poner acá bronquio fuente izquierdo, bronquio fuente izquierdo. Ven que lo voy a hacer más finito. Y acá voy a poner bronquio fuente izquierdo.
Derecho, perdón. Bien. Entonces, la tráquea a nivel de T5 se divide en un bronquio fuente derecho y en un bronquio fuente izquierdo. Bien. El bronquio fuente izquierdo tiene forma de S itálica. Bien, vamos a decir que tiene forma de una S itálica, no tiene una forma recta completamente. Bien, mientras que el bronquio fuente, bien, el bronquio fuente derecho tiene una longitud más recta. Bien, tiene una longitud más recta. Ahora, ¿cómo se va a producir esta bifurcación? Nosotros dijimos que el pulmón derecho, acuérdense, el pulmón derecho se divide en ¿cuántos lóbulos? En una oblicua y en una horizontal, ¿no? Entonces, perdón, se divide el pulmón derecho. Ustedes saben que el pulmón derecho se divide en una horizontal, ¿sí? En una oblicua y una oblicua. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? Superior, medio e inferior. Y el pulmón derecho, a través de una oblicua, se divide en superior e inferior. Bueno, ¿qué va a pasar acá? La segmentación de los bronquios va a depender justamente de esa división lobar. La segmentación de los bronquios dentro del pulmón va a depender de esa segmentación lobar. Por ejemplo, el bronquio fuente derecho se va a dividir, por ejemplo, acá, en un bronquio lobar superior. Porque el pulmón derecho se divide en ¿qué? En lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ¿no? Entonces, acá voy a ver que este bronquio que nosotros estamos viendo acá, que se origina del bronquio fuente derecho, se llama bronquio lobar superior. Y ese bronquio lobar superior se va a dividir en tres. 1, 2 y 3. El número 1 se llama bronquio apical. ¿Sí? Porque es bien el superior. El bronquio 2 se va a llamar bronquio dorsal. Bien, se va a llamar bronquio dorsal. Y el bronquio 3 se va a llamar bronquio ventral. Ahora, estos bronquios reciben el nombre de bronquios segmentarios. Bien, todos esos bronquios reciben el nombre de bronquios segmentarios. Es decir, el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo se van a dividir en bronquios segmentarios que van a entrar dentro de los lóbulos. Bien, entonces, ¿qué voy a tener acá? El segmento apical, el segmento dorsal y el segmento ventral. ¿Se entiende? Entonces, el lóbulo superior va a quedar dividido en tres segmentos. En un segmento apical, en un segmento dorsal y en un segmento ventral. Pero cada bronquio que se originó del bronquio lobar superior son bronquios segmentarios. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Luego vamos a tener un segundo bronquio. Ven que lo voy a dibujar acá en rojo. Bien. Ese bronquio
se va a llamar bronquio lobar medio. Porque el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, entonces se va a llamar bronquio lobar medio. Y ese bronquio lobar medio le vamos a poner el número 4, se va a dividir en 2, dicotómicamente, en un bronquio lobar 4 y en un bronquio lobar 5. El bronquio lobar 4 se va a llamar bronquio lateral. Se va a llamar bronquio lateral. Y el bronquio lobar 5 se va a llamar bronquio medial. Bien, también estos bronquios van a ser bronquios segmentarios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El lóbulo medio se va a dividir en 2 regiones, en un segmento lateral y en un segmento medial. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, chef, ¿me entiende? Perfecto. ¿Y ahora qué me queda? Acá abajo, ¿qué me queda? El bronquio lobar inferior. El bronquio lobar inferior. Bien. Ahora, a este bronquio, fuente derecho, que se va ramificando en lobar superior, lobar medio y lobar inferior, se lo llama bronquio medio o intermedio. El punto de unión donde el bronquio fuente derecho se va ramificando en el lóbulo superior, en el lóbulo medio, en el inferior, recibe el nombre de bronquio medio. ¿Sí? O intermedio. Ahora, el bronquio lobar inferior se va a dividir en 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Bien? Se va a dividir en 6 bronquios segmentarios. Todos estos son bronquios segmentarios. ¿Bien? El bronquio segmentario 6 se va a llamar apical inferior. Apical inferior. El número 7 se va a llamar basal medio o pericardíaco, porque va a estar en contacto con el corazón, o pericardíaco. El número 10 se va a llamar basal posterior. El número 8 se va a llamar basal anterior. Y el número 9 se va a llamar basal lateral. Todos estos bronquios segmentarios van a dar origen a lo que se llama el complejo basal pulmonar. Y todos estos bronquios también son bronquios segmentarios. ¿Sí? Todos son bronquios segmentarios que se van originando de los bronquiofuentes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, fíjense, el lóbulo superior del pulmón derecho se divide en un bronquio apical, en un bronquio dorsal y en un bronquio ventral. El segmento medio
o el lóbulo medio del pulmón derecho se divide en un bronquio lateral y en un bronquio medial. Y el bronquio, el lóbulo inferior del pulmón se divide en un complejo basal inferior que tiene un bronquio lobar inferior o basal medial o pericárdico, en un basal posterior, en un basal anterior y en un basal lateral. ¿Se entiende? Sí, Fíjense que cada bronquio fundamental o cada bronquio que se origina de la tráquea se fue dividiendo en función de la cantidad de lóbulos que tiene el pulmón en cuestión. ¿Sí? Ahora, si yo voy al lóbulo derecho, el pulmón izquierdo, ¿cuántos lóbulos tiene? Uno superior y uno inferior. Fíjense, ¿ven? Superior e inferior. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El bronquio fuente izquierdo se va a ramificar. ¿Ven? Se va a ramificar. ¿En qué? En un bronquio lobar superior. En un bronquio lobar superior. Y después en un bronquio lobar inferior. Porque el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos. Bien, en un bronquio lobar inferior. Ahora, al bronquio lobar superior lo va a llamar al más superior apical, luego al otro lo va a llamar ventral, luego al otro lo va a llamar dorsal. Bien, el dorsal forma parte de un lóbulo llamado culmen pulmonar. El bronquio dorsal da origen al culmen pulmonar, que es una región posterior del pulmón izquierdo. Luego al bronquio segmentario superior y al bronquio segmentario inferior, que va a generar un sector en el pulmón llamado língula. Bien, va a llegar a formar un sector llamado língula. Bien, ahora el bronquio superior inferior se va a dividir en un basal, lateral, en un basal anterior, en un basal medio, perdón, en un basal posterior y en un basal, ¿sí?, medial o pericardíaco. Bien, lo mismo que pasaba del otro lado. ¿Está? Entonces, esa es la segmentación pulmonar o cómo se dividen los bronquios dentro del pulmón. A partir de estos bronquios segmentarios, ¿quiénes vienen? Vienen los bronquiolos con los sacos alveolares. ¿Se entiende? A partir de los segmentarios vienen los bronquiolos y de los bronquiolos vienen los sacos alveolares. ¿Se entiende cómo es la bifurcación? ¿Cómo se segmentan los bronquios? Guille,
Sí. Es normal del lado derecho e izquierdo cambiar el dorsal y ventral. Sí, es por la posición, es decir, dorsal o ventral, es decir, acá por el dibujo, es decir, este que dice dorsal, en realidad está más hacia atrás. Nada más por el dibujo lo ponemos ahí, dorsal. Pero imagínate que lo que dice dorsal se orienta hacia atrás, ¿sí? Ah, claro, entendí. Todo, Perdón, todo entendí. lo que dice pedagógicamente yo te lo dibujo así, pero cuando vos ves que dice dorsal, ese dorsal significa que va hacia atrás, ¿sí? Sí, gracias. Porque si no en el dibujo nos costaría dibujarlo. Tendríamos que hacer de atrás y de adelante el dibujo. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera lo simplificamos mucho más rápido. Todo lo que dice dorsal se va para atrás. ¿Se entiende entonces cómo el pulmón por dentro se divide en todos esos bronquios? Y fíjense que la segmentación responde a cuántos lóbulos tiene. ¿Sí? Cada bronquio fuente derecho se divide en bronquios lobares de acuerdo a los lóbulos que tiene el pulmón. El derecho tiene 3 bronquios lobares a partir del bronquio fuente derecho. El pulmón izquierdo tiene 2 bronquios lobares a partir del fuente izquierdo. ¿Sí? Criterio quirúrgico, ¿no? El hígado tiene una división a partir de la vena porta en segmentos, ¿no? Esos segmentos que son importantes para una clasificación quirúrgica. Bueno, esto también, los segmentos son importantes para trabajo quirúrgico. Y en este dibujo que yo les presento, por ejemplo, vemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Esta es la vista anterior. En el lóbulo superior podemos ver el número 1. ¿Qué es el número 1? El segmento apical. ¿Bien? Fíjense que le vamos dando nombre. En el número 3, ¿qué estamos viendo? El segmento dorsal, ventral. Y en el segmento número 2, estamos viendo el segmento dorsal. Ahora, en el lóbulo inferior estamos viendo el número 6, el número 5. ¿Qué era el número 5? El número 5 es el segmento medial. El número 6 es el segmento justamente apical del medial. Y el número 7, ¿sí? El número 7 representaría al pericárdico, ¿sí? Ahora, si yo lo miro de una vista dorsal, puedo ver que el superior es el apical. El 2 es el justamente dorsal. El 5 corresponde justamente al medial. El número 10 corresponde al basal posterior. El número 11 corresponde justamente también al basal posterior y el número 8 corresponde al basal anterior orientado hacia adelante. Ahora, si yo miro un pulmón izquierdo, el pulmón izquierdo, el segmento 1 en el lóbulo superior es el apical. El lóbulo 3 va a corresponder justamente al medio. El lóbulo 4 va a corresponder, en este caso, al basal medial. El número 5 al paracaridíaco y el número 6 y el número 8 al basal anterior y al basal lateral. Ahora, si yo lo miro desde uno dorsal, puedo ver el apical, puedo ver justamente el ventral, puedo ver justamente el lóbulo de la língula, puedo ver el lóbulo justamente el culmen, el lóbulo de la língula, el medial, puedo ver justamente el pericárdico, el basal, perdón, la posterior, el basal medio y el basal pericárdico. ¿Bien? Entonces, esto es un poco, no se lo van a tomar tanto a esto, pero sí lo que les van a tomar más es este segmento, el segmento inicial que nosotros hemos hecho. Básicamente,
A partir de esta segmentación broncopulmonar, nosotros podemos dividir al pulmón en varios segmentos, que esto requiere justamente una clasificación quirúrgica. Bien, esto es lo importante para entender por qué hay que estudiar la segmentación broncopulmonar. Bien, ahora, para ir terminando, el pulmón tiene un paquete vasculonervioso, es decir, tiene entrada de arterias, tiene salida de venas, tiene llegada de nervios. Cuando hablamos del paquete vasculonervioso del pulmón, fíjense que la aorta, ¿sí?, el tronco arterial, se divide en un tronco derecho y en un tronco izquierdo. Pero fíjense que el tronco pulmonar, una vez que entra por el ilio, se va a ir ramificando en función a los bronquios, ¿sí? Por eso vamos a tener que las arterias pulmonares se van a convertir en arterias segmentarias que van a ir acompañando justamente el recorrido del bronquio por el cual se ramifica. Lo mismo va a pasar con las venas que están en rojo, la vena apical, la vena dorsal, la vena media. Es decir, tanto el sistema arterial como el sistema venoso se va a originar a partir de la bifurcación o la segmentación de los bronquios, a excepción de la circulación sistémica pulmonar. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener arterias que nacen desde la aorta que le van a dar la nutrición al bronquio, es decir, le van a alimentarlo, le van a dar glucosa, le van a dar oxígeno, y a eso se llama nutrición sistémica pulmonar, donde se origina a partir de las arterias bronquiales que nacen de la aorta. Entonces la aorta va a originar, por ejemplo, las arterias traqueales, a las arterias bronquiales fuente derecha, a las arterias bronquiales fuente izquierda. Y estas les van a dar todos los nutrientes necesarios para que puedan llevar adelante el proceso funcional. Ahora, la arteria pulmonar, como las venas pulmonares, se van a segmentar en función a la división propia de la división de los bronquios, como fuimos viendo en la división broncosegmentaria del pulmón. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos del drenaje linfático, fíjense que esto es importante, el drenaje linfático, tanto el pulmón izquierdo como el pulmón derecho, fíjense que todo va a drenar, por ejemplo, el pulmón izquierdo como el pulmón derecho van a drenar en el nódulo tráqueo-bronquial inferior. El nódulo tráqueo-bronquial inferior que podemos ver es el que se observa por debajo de la carina, que era ese espacio donde se encontraba debajo de la bifurcación del tronquio. Entonces, toda la linfa proveniente de los pulmones termina drenando en la carina o en el nódulo tráqueo-bronquial inferior. De ahí se puede dirigir por los nódulos tráqueo-bronquiales derecho hasta llegar al nódulo supraclavicular y del supraclavicular ingresar al tronco brachiocefálico y del tronco brachiocefálico a la vena cava superior. Bien, entonces, lo que nos tiene que quedar a nosotros como dato fundamental, que los linfáticos, todos los linfáticos, tanto el pulmón derecho, no se me anotó acá, tanto el pulmón derecho, ¿qué pasó acá? Ahí está, tanto el pulmón derecho, bien, como el pulmón izquierdo, fíjense, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, todos los ganglios van a drenar en el ganglio tráqueo-bronquial inferior, que básicamente es lo que se conoce como carina. A partir de ahí pueden tomar dos caminos. Pueden dirigirse por la cadena ganglionar paratraqueal derecha o paratraqueal izquierda. Bien, y de ahí van a llegar a los nódulos supraclaviculares que se van a meter directamente en el tronco brachiocefálico, bien, en el tronco brachiocefálico, y del tronco brachiocefálico van a pasar al conducto torácico y del conducto torácico pueden pasar a la vena cava superior y de la vena cava superior a la aurícula derecha. El riesgo que si algún tumor llega al tronco brachiocefálico, desde ahí podría subir
el tumor hasta el sistema nervioso central. ¿Se entiende por qué la linfa del pulmón es importante conocerla? Y por qué es importante conocer cómo la carina, que es un espacio anatómico que se encuentra ubicada debajo de la bifurcación, es el lugar donde confluye todo el drenaje linfático de los pulmones derecho e izquierdo. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que saber como generalidad del aparato pulmonar. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí o no? Sí, Sí, Guille. ¿Sí? Acá lo dibujé uno solo, pero es lo mismo, el lado derecho y el izquierdo. Nada más que usé un ejemplo para ver cómo llega hasta el tronco brachiocefálico. ¿Sí? Pero el lado es lo mismo. El lado es lo mismo. ¿Sí? De esta manera terminamos de desarrollar el pulmón con sus vías correspondientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicuelos? ¿Se entendió? ¿Fue difícil? ¿Complejo? Se entendió, me pareció un poco difícil, pero hay que repasarlo. Hay que repasarlo, lean del Latarjet, lean el apunte. Yo si quieren les vuelvo a dejar esta clase abajo de la presentación. Completen el grafiquito, vuelvan a hacerlo, vuelvan a difucarlo, porque esto es fundamental para el examen. ¿Tá? Yo a continuación de la clase se los dejo así ya lo repasan de ahí. ¿Estamos? Estamos, Guille.